Otra vez vamos a empezar con algunas preguntas más fáciles. Ojalá una o dos personas recuerden las respuestas a esos. ¿En cuál libro de la Biblia estamos ahorita? Hemos estado viendo. Santiago, ¿ves? Ya uno responde y los demás pueden hacer el eco muy bien. ¿No? Practicamos este ejercicio muy bien. Me gusta mucho el libro de Santiago, como he explicado antes, porque es muy práctico. Por decir, siempre está diciendo cosas que debemos hacer. Sin embargo, uno de los problemas que muchas veces muchas personas tienen cuando acerquemos al libro de Santiago es que lo vemos en sus diferentes partes. Y de veras, como predicador, yo medio lo estoy tratando así, ¿no? Si tienen una Reina Valera delante de ti, mis predicaciones casi han seguido los diferentes subtítulos que hay en ahí. Vimos algo de los problemas y cómo esa es bendición de Dios y vimos algo sobre la sabiduría y que es muy sabio hablar menos y escuchar más. Y luego nosotros, perdón, estoy en otro lugar, pero sí, como vimos cuál es como la religión perfecta, ¿no? Como en la segunda mitad. Del uno soportando las pruebas, luego haciendo la palabra y luego la semana pasada hablamos de la parcialidad y como no está bien hacer parcialidad con los hermanos o aun los que no son nuestros hermanos, pero lo vemos en diferentes secciones. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 17 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, igualarse sin mancha del mundo. Entonces pensamos, hay que hacer eso, ¿no? Hay que estar tratando bien a esas personas, buscando ayudar a esas personas, los más vulnerables. Hablamos de eso y está muy bien. Pero a veces, sencillamente leyendo el libro o escuchando predicaciones así, nos perdemos el hecho de cómo está conectado con otras partes. De veras, la semana pasada quizá no pasé suficiente tiempo explicando qué tiene que ver eso con mostrar parcialidad a los hermanos. Si realmente amamos a las viudas y los huérfanos y todo eso, no vamos a hacer eso. Pero ojalá hoy podemos conectar algunas otras cosas. Pero otro comentario, antes de empezar. ¿Quién acá, hay alguien aquí que le guste el chocomilk? Varios. Entonces, alguien hoy va a tener suerte. Tengo mis vasos acá. Tengo la leche acá. Y ya ponemos la leche. Creo que recuerdo hacerlo bien. No lo tomo tanto desde ser diabético, pero sabes, uno de los, como montar el bicicleta, que después de hacerlo una o dos veces no se te olvida cómo hacerlo. Entonces, tomo mi polvo de Chocomilk. Marca, Chocomilk. Lo he hecho. Nos gusta con un buen sabor, ¿no? Echamos eso. Hago la vuelta ahí. No está mezclado perfectamente, pero ahí va. Dejamos un segundo. Todavía puedo escuchar como el azúcar que queda ahí. Entonces, necesito un voluntario para tomar ese chocomilk. Hay algunos. Axel es un buen voluntario. No es perfecto, pero ahí está. Pues puedes tomarla. Solo es un vaso, tómalo. Si no, van a pensar que yo puse como algo como veneno o algo ahí, al parte al fondo. No sirve eso. ¿Alguien más quiere un poco de chocomilk? Ahorita que él dice que está bien y es rico y todo eso. No hay nadie más que quiere. Yo sé que alguien quiere. ¿Valeria? Pues como casi todo el cuarto levantó la mano también. Yo vi que don Mario subió la mano también, pero me da
me da pena dar el chocomilk al otro diabético ahí. Entonces, Valeria, si yo te doy un poco de chocomilk, ¿tú lo puedes tomar también? ¿Sí? Entonces, ahí tiene. ¿Lo puedes tomar? Pues no, ¿por qué no? Es chocomilk. Yo te enseñé el sobre. Pues di a él chocomilk. Te di chocomilk. Es igual. Entonces, por decir, tú quieres un choco. Tú lo quieres con leche también. Sí, ok. Entonces, espere. Ya. Tengo unas cosas. Acá. Como si fuera el mercado, ¿verdad? Luego sacamos el popote, hacemos el nudo y ya. Tengo otro sobre de chocomilk acá. ¿Cómo que no es chocomilk? No es chamoy. Eso es algo que suele pasar a mí cuando vas a una tienda de jugos licuados, todo eso. Pruébalo. No es. Yo recuerdo, pero es chocomilk. No, seguro que es, porque yo recuerdo varias veces cuando yo estaba aprendiendo el español. De veras hay una cadena bien famosa aquí en Aguascalientes. Jugos y chocos, Tony. Exacto, ¿no? Y tú puedes ir a este lugar y tú puedes decirles, yo quiero un choco. ¿Y qué van a decir ellos? ¿De qué? Como si estamos ahí con el Chavo del Ocho, ¿no? Un choco de fresa que sabe vainilla. ¿Quién sabe? Pero es chocomilk, es un choco. Entonces, lo que ustedes me están diciendo es que hay algunos ingredientes que hacen un chocomilk un verdadero chocomilk. ¿Cuáles son? Chocolate, como si fresa no vale. ¿Y qué más? La leche. Aunque a veces llamamos solo el polvo chocomilk, cuando yo digo que yo quiero un chocomilk, no estamos hablando de, yo quiero una bolsa del polvo, ¿verdad? Entonces, voy a orar por nosotros ahorita que terminó la introducción y ahorita vamos a ver el pasaje mientras que Valeria y Axel disfrutan sus bebidas. Oramos. Señor, gracias por ese día. Gracias que tú viniste a salvarnos, pero también reconocemos que tú has pedido algo de nosotros. No que tenemos que hacer para ser salvos, pero si queremos realmente una buena relación contigo, cosas que debemos hacer, cosas como cuidar de las viudas y de los huérfanos. Si vamos a decir que realmente creemos en ti, se espera que cumplimos estas cosas. Entonces yo te pido que en esta mañana tú puedes mostrar a nosotros qué significa creer en ti, qué significa sobre todo tener fe. Y que nosotros a lo largo de esta semana y a lo largo de nuestras vidas podemos vivir esa fe que ya pronunciamos que tengamos. Te pido esas cosas en nombre del Señor. Amén. Entonces, vamos a estar en Santiago, capítulo 2, la segunda mitad, como los versículos 14 y adelante. Y creo que al instante de escuchar el pasaje van a entender a dónde voy con esta ilustración. Ojalá. Dice en el versículo 14, Santiago 2, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Ese es un pasaje muy famoso, un capítulo muy famoso acerca de las obras y la fe. Desafortunadamente, entre donde nosotros estamos en la línea de tiempo y cuando Santiago escribió estas cosas, hay una cosa muy buena que se llama la Reforma. Sin embargo, muchas veces como distorsiona cómo vemos los pasajes de la Biblia. En aquellos tiempos, en los tiempos de Santiago, no había un grupo de personas probablemente que realmente creyeron, yo tengo que hacer las buenas obras para llegar al cielo. No está hablando de ese tipo de obra. Pero sí había cierta cosa que ciertas personas pensaron, tengo que hacer. Todas estas obras y la fe es secundaria o viceversa. ¿De qué aprovechará si alguno dice, y voy a explicar eso ahorita, de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Valeria, ¿me puedes prestar la bolsa? En otras palabras, ¿de qué sirve si alguien dice que tiene chocomilk, pero no tiene milk? Por decir. ¿De qué sirve? Vamos a imaginar que hay una persona que por alguna razón u otra tiene una condición en que de vez en cuando tiene que tomar chocomilk. Si no toma el chocomilk, muere. ¿De qué sirve tener el polvo si no tiene la leche? No le sirve para nada. Y así es Santiago, como hace este juego de palabras con la fe. ¿Esta es la fe? Lo que tenía Axel también es la fe. ¿Me prestes el vaso para que lo vean? Pues lo que tenía Axel, porque ahorita no hay nada. La fe. La fe. ¿Cuál es la fe verdadera? Lo que está en el vaso, lo que estaba en el vaso, ahorita lo que está en el estómago de Axel. ¿Verdad? Ese es lo que está intentando decir Santiago. No es que necesitas fe o necesitas obras, sino la fe verdadera, el chocomilk verdadero, tiene las dos cosas. Tiene algo que es creencia y tiene algo que se practica también. Pero alguno dirá, dice, tú tienes fe, yo tengo obras. Entonces podemos decir que Santiago está diciendo que como hay dos ejemplos malos acá. En el primer párrafo, lo que acabo de leer, lo que leí antes, dice, no, es un ejemplo de una persona que tiene fe pero no tiene obras. Una persona que cree en Dios en alguna forma, como vamos a ver ahorita, pero no lo está practicando. Y aquí pone el ejemplo del otro, que también es erróneo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Yo soy mejor porque yo tengo obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Esa frase acá, ¿tú crees que Dios es uno? Creo que algunos lo reconocen, esta cita. Viene de Deuteronomio. ¿No? Deuteronomio 6. Escucho, Israel. El Señor tu Dios, el Señor es uno. O uno es. Y este era como el credo para los judíos en aquellos días. ¿Qué significa ser judío en aquellos días? Creer en el Dios y que hay un solo Dios.
que Dios es uno y único. Entonces Santiago está diciendo, por decir, a todos estos judíos y los que son similares a ellos, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, tú tienes que hacer eso. Pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, para los judíos dicen, hay que creer que Dios es uno. Según los judíos, ¿quién es el padre de todos los judíos? Pues hay varias respuestas ahí. Pero como el chido, el mero mero, la persona a quien Dios primera vez estableció su pacto que luego llegó a los judíos era Abraham. Era como el personaje más importante para ellos en cuanto de línea de ascensión. Entonces, ¿Abraham creía en Dios? Pues muchos queremos decir que sí. Y creo que Santiago está intentando decir eso un poco también. Esta ley que había dicho antes, escucha, Israel, Señor tu Dios, Señor uno es. Dios dio esta ley ¿a quién? A Moisés. ¿Moisés era antes o después que Abraham? Después. Entonces, ¿era posible que Abraham creyó que Dios era uno? Sí. Aunque él no había recibido este mandato, él creyó que Dios era uno y único y valía la pena dejar todo atrás para seguir a Dios. ¿Cuántas cosas dejó Abraham para seguir a Dios? Dejó su tierra, por decir, ¿no? Dios lo llamó del Ur de los Caldeos y le dijo que vaya a Palestina. Él dejó todo eso. En varias ocasiones él eligió dejar algo de riqueza. Un poco antes que eso, si recuerdan, había Abraham y Lot. En una batalla, después de diferentes cosas, Lot era capturado por como una confederación de varios reyes. Y Abraham va con sus hombres, con su ejército, ataca a ellos y libera a Lot y libera a los otros reyes que habían capturado junto con Lot. Y había algunos reyes que estaban peleando al lado de Abraham también. Entonces ellos dijeron, pues, Abraham, todo eso, por alguna manera, tú fuiste el mero mero de la batalla. Tú eres el chido, tú hiciste todo. Entonces tú tomas tu parte, tú tomas de botín lo que quieres tú. ¿Y qué dijo Abraham? No, estoy bien. No necesito nada porque luego la gente me puede decir que era por mi causa o era por causa de esa persona que soy rico. Y Abraham dice, pero yo estoy consciente que todo lo que tengo y todo lo que voy a tener viene de Dios. Un poco antes que eso, Abraham estaba con Lot y los dos estaban teniendo mucho éxito como pastores, sus rebaños estaban multiplicando y todo eso. No había suficiente tierra para ellos, tenían que separarse. Y Abraham fueron a una montaña y Abraham dijo a Lot, pues escoge dónde quieres ir tú. Y estaban en una montaña desde la cual, como si ves al lado derecho, hay la valle de Jordán y el mar muerto con mucha agua. Ahí siempre. Y ese es algo interesante del Antiguo Testamento. Es como la Biblia compara el agua con la fe. Ese es un ejemplo donde hay agua ahí. Y la persona piensa que puede depender de ese agua. Otro ejemplo es cuando el pueblo de Israel está en Egipto. Y ¿sabes qué? Ahí en Egipto tenían todo el agua que querían, ¿no? Había el río Nilo, que aún en las sequías más grandes, siempre hay agua ahí. Literalmente, el río pasa por el desierto más grande del mundo, siempre hay agua ahí. Pero
La cosa mala de todo ese agua es que tienes que trabajar para ello. Muchas veces ellos crearon como máquinas en que ellos podrían caminar para, entre comillas, bombear el agua a canales para que regara sus pastos y ese tipo de cosas. Ellos tenían que trabajar para todo ese agua. Yo recuerdo de niño, de vez en cuando teniendo que trabajar, entre comillas, para agua. En mi tierra, cuando yo era chico, ya hoy día en todo lugar hay bomba automática y pozos al montón y todo eso. Pero de vez en cuando llegamos a un lugar donde no había mucho agua y la única cosa ahí era una bomba, pero no como que enchufes, no uno de esos, ¿no? Ibas bombeando el agua para llenar tu cubeta, para llenar el contenedor, para llevar el agua a los animales, que era medio común también. Tenías que trabajar para el agua. Y yo siempre pensaba que no era tan difícil. Alguna vez fui a acampar en las montañas. En mi tierra los pozos no tienen que ser muy fondos, por decir. El agua no es tan lejos de la superficie de la tierra. Cuando llegas a las montañas, ya es mucho más profundo el agua, hay que excavar mucho más para llegar ahí. Y estuvimos en el sitio para acampar y yo necesitaba ir por agua para llenar nuestras cubetas para la comida, para usar el baño, todas esas cosas. Tienes que llenar las cubetas. Y yo recuerdo bombeando ahí y casi yo solo tenía como 10 años o 8 años en ese tiempo, casi podía colgar ahí de la palanca de la bomba y apenas lo podía mover porque el agua estaba mucho más profundo y necesitabas más fuerza para sacar este agua, porque así operan las bombas, como hacen un vacío y tienes que chupar con más fuerza este agua. ¿Por qué digo todo eso? La agua era bendición en aquellos días y muchas personas en el Antiguo Testamento buscaron un lugar donde siempre hay agua, aunque hay que trabajar un poco para ello. Pero Dios había prometido a Abraham, mira, tú vas a ir allá donde no hay todos esos ríos, no hay este valle y todo eso, pero vas a estar bien. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y yo voy a mandar lluvia. Y cuando la Biblia habla de la lluvia que cae en la tierra y todo eso, muchas veces está hablando de eso. Muchas veces tú tienes que ir y trabajar para tu agua. Pero cuando llueve, sencillamente te cae. No tienes que hacer nada. Sencillamente está ahí el agua. Y Abraham era así también, reconoció, ¿sabes qué? Parece que él tiene las buenas cosas, pero yo decidí que Lot va a escoger y Dios me va a dar lo que necesito. Y hay el otro ejemplo que pone acá de Abraham también. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham ya había dejado muchas cosas, había dejado su tierra, había dejado parte de esta tierra que había sido regalado. Había dejado sus dioses. Había dejado muchas cosas. Y ahorita Dios pide que deja a su hijo. Y lo hace. Y cuando uno puede decir, tú sabes que Dios, tú sabes que Dios, tú sabes que Abraham creyó en Dios. Pues sí, porque él estaba dispuesto aún hasta sacrificar a su propio hijo. Él era dispuesto a dejar estas cosas porque reconoció que Dios valía la pena y hay que seguir a este único Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen. Pero las acciones de los demonios respaldan esa creencia de que existe este Dios. Para nada. ¿No ves en el versículo 22? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Son unas preguntas interesantes y muchas veces sencillamente fáciles leer, un poco más difíciles vivir.
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Cuántas veces nosotros como protestantes vamos a evangelizar? Nos sentamos ahí en la banca y empezamos la plática religiosa. Ay, ¿tú qué crees tú de Dios? Ah, yo soy católico. Y luego muchos de nosotros cometemos un error por directamente o indirectamente nos encanta decir a esa persona lo que ellos creen en lugar de dejar que ellos nos dicen lo que creen. Ves, yo no soy católico porque los católicos creen en la salvación por obras. Espere, quizá la persona cree eso, quizá no cree eso, ni no tiene nada que ver. Pero nosotros sentimos la presión decir eso. Hay muchas personas que en alguna manera creen en la salvación por obras. Creo que hay muchos católicos que hacen eso. Varios cristianos que hacen eso también. Pero empezamos a explicar estas cosas. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Entonces, la pregunta para Santiago no es que, ¿es fe o obras? ¿Es creer o hacer las cosas bien? Santiago está diciendo, pues, si tú quieres algo bueno, es una combinación de las dos cosas. La fe es importante. Las acciones son importantes. También, perdón, no lo encontré de marca, pero yo sé que sí existe chocomilk de fresa. Pero también el tipo de fe que tenemos es importante si queremos un verdadero chocomilk. Entonces, tener fe en algún Dios y portarnos más o menos bien tampoco sirve para hacer un buen chocomilk. Hay que traer el chocomilk correcto. Pero también tener las obras. Todo eso es necesario para tener la fe genuina. Y que la fe se perfeccionó por obras. Y aquí no sencillamente está hablando de la salvación. Está hablando a nuestra vida cristiana. Y si nuestra vida cristiana está viva o está muerta. Muchas veces es fácil pensar, como yo soy cristiano y ya sé todo lo que necesito hacer. Necesito leer más la Biblia, quizá orar un poco y voy a ser una buena persona. Y pensamos que, porque yo sé que la salvación es por fe y no por obras y seguimos haciendo esa distinción, pensamos que ya sé todo lo necesario. Pero nuestra vida comunica otra cosa. Otra vez, necesitamos hacer ciertas conexiones. Y vamos a conectarlo especialmente con el capítulo 1. Si recuerdan esos gran mandatos del capítulo 1, en 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse o enojarse. ¿Qué tiene que ver el uno con el otro? Nuestra fe nos va perfeccionando. Yo hablo menos de cuando me creí. Como cristianos muchas veces estamos muy, muy, muy listos a juzgar a los demás. Decir al mundo lo que creen ellos y por qué están equivocados. Y decir a casi todos los otros cristianos en el mundo también porque ellos están equivocados en ciertas creencias y prácticas que tienen. Ellos. Nos encanta juzgar y criticar. Pero nosotros necesitamos dejar que la fe perfecciona ¿a quién? A mí, a nosotros. ¿No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Antes que Abraham sacrificó a su hijo Isaac, ¿él tenía fe? Sí. Pero seguramente su fe, su entendimiento de Dios, su confianza en Dios era radicalmente cambiado por lo que hizo con su hijo ahí.
Igual nosotros, aunque tenemos fe, esta fe necesita crecer y esta fe crece con las acciones, con las obras que hacemos nosotros. También cuando era chico, mi abuelo tenía un jardín, pero un jardín gigante. Se puede decir que casi era un campo. Probablemente yo averiguo que era como el triple de tamaño de este cuarto en que estamos ahorita. Sembraba muchas cosas. Jitomate, zanahoria, elote, muchas cosas. Mucho frijol, mucho chícharo, a veces calabaza, a veces frambuesa. Tenía su jardín ahí. Y en los veranos a mí me encantaba ir allá y ayudarle con el jardín. Y de vez en cuando en los jardines, para que nuestras plantas agarren todos los nutrientes que necesiten ellos, necesitamos ir y hacer algo, ¿no? Necesitamos ir y sacar toda la cizaña, toda la hierba mala, por decir. Necesitamos ir sacando todo eso. Pero a veces, cuando las plantas están apenas empezando a crecer, apenas están brotando por el suelo ahí, siempre hay la duda. Híjole, ¿cuál es la planta buena y cuál es la hierba mala? Y como niño seguro que pasó algunas veces que yo agarré algunas plantas de frijoles o chícharo o algo y los tiré con la hierba porque no sabía cuál era cuál. ¿Cómo sabes si la planta es una planta genuina de lo que quieres tú? Lo dejes crecer. Y lo más que crece, lo más que va a tomar su forma y va a poder distinguir, sí, este sí es zanahoria, o este no, este sí es cizaña o hierba, y lo voy a tirar. Así es también. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Mientras nosotros vamos cumpliendo o mientras que nosotros vamos haciendo ciertas obras, podemos aprender, mi fe es correcta en esta manera, necesito trabajar mi fe en esta manera para que mi fe llegue a ser más genuina. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Eso quiere decir, creo que muchos de nosotros conocemos la historia, ¿no? Los hijos de Israel vinieron a Jericó, mandaron 2 espías en la ciudad antes que todos llegaron ahí para espiar la ciudad, cuánta gente hay, qué necesitamos hacer y todo eso. Pero los de Jericó, los jeriqueños, se dieron cuenta de eso. Entonces mandaron a algunos hombres para matar a esos espías. Y ellos llegaron con esa prostituta y buscaron refugio. Y ella los escondió y en unos minutos llega la poli, por decir. Llegan estos hombres buscándolos. Entonces ella tiene una decisión ahorita. ¿Cree ella en los dioses y los costumbres de Jericó? ¿O cree ella, realmente cree ella en los de Israel y en el Dios de Israel? Y la decisión que ella toma en ese momento va a comprobar lo que realmente cree. Con Abraham era un poco más fácil. Con Rahab, si yo te iba a hacer la pregunta, antes que esconder los espías, ¿Rahab creía en Dios? ¿Sabe? Exacto. Pero ella está enaltecida como una gran mujer por lo largo de la vida, por lo largo de la Biblia, porque comprobó la fe que tenía ahí en hacer esa decisión. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta.
Entonces, la gran pregunta que debemos hacer nosotros mismos, ¿qué tipo de fe, entre comillas, tengo? Porque la palabra fe no necesariamente siempre significa la misma cosa. Puede significar diferentes cosas. ¿Tengo fe? ¿O todavía había un poco de chocolate ahí? ¿Tengo fe? ¿O tengo fe? Esa fe no tiene nada de obras. Se ve como tiene potencia, como se podría convertirse en algo rico en un momento. Todavía no es. Y no solo eso, el mundo no necesita eso. El mundo no necesita personas con esta fe. El mundo necesita personas con esta fe. Acá. Para hablar un poco de este último ejemplo. Como hemos hablado últimamente o han hablado últimamente en el grupo de jóvenes adultos o adultos jóvenes, perdón si ofendí a algunos con este comentario. Pero alguna cosa interesante ahí es que hemos reconocido que cada persona en alguna manera tiene este sed para Dios. Vamos a imaginar que el mundo llega a nuestra casa con todo su sed. Y nosotros le ofrecimos este. Si tú tenías demasiada sed en ese momento, ¿qué pensarías si alguien te dio eso? La boca ya está seca y con eso cualquier gota de humedad que había adentro ya se desapareció. El mundo necesita este. Podemos volver al capítulo 1, al fin del capítulo 1. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, igualarse sin mancha del mundo. Las viudas y los huérfanos no necesitan ese tipo de fe, necesitan este tipo de fe. Igual, la primera mitad del capítulo 2, casi es el opuesto. Estaba hablando de hacer parcialidad a los hombres ricos, porque quizá ellos nos pueden recompensar algo. Pero el mundo no necesita personas que tienen fe, pero que siguen buscando su propio bien. El mundo necesita personas que con fe que están dispuestas a servir a los demás y no sencillamente recibir cosas. Entonces, la gran pregunta aquí en la primera mitad del capítulo 2, ¿qué tipo de fe tienes? ¿Una fe muy seca? ¿Una fe que sí es el remedio de los problemas que están a nuestro alrededor? El fe que sí habla al mundo que Dios es la solución que ellos siempre han estado buscando. Y les pido que cada uno de nosotros, incluso a mí, examinemos nuestras propias vidas. Y buscamos cómo puedo cambiar la fe que tengo yo para ser más el remedio que el mundo necesite. Quizá no tienes ninguna idea de qué significa eso. Quizá necesitas conocer más de lo que necesite el mundo. Para hacer eso hay que hacer dos cosas. Número 1, conocer mejor la palabra de Dios. Número 2, conocer más las personas alrededor de ti. Hablar menos, escuchar más. Sigue este tema. Necesitamos hacer eso si vamos a tener ese tipo de fe. Pero esta es la fe que va a causar que ambos nuestra fe crece y florezca, igual que la fe de las demás personas también crece, florezca y da su semilla también. Oramos, Señor, gracias por este día otra vez. Gracias que tú te has revelado a cada uno de nosotros.
que aunque estuvimos perdidos en nuestros pecados, en nuestra rebelión contra ti, que tú nos enseñó un camino mejor. Primero que mandaste tu hijo y que vivió acá muchos años comprobando quién era él, que era tu hijo, que era el escogido y que era el único que podía pagar la pena por nuestros pecados. Entonces, porque nosotros sabemos que todo eso pasó, te pido que tú nos des, la fe genuina. La fe que no sencillamente dice que Jesús existió y hizo buenas cosas y ofreció el perdón hace mucho tiempo. Pero la fe que está integrada con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestras obras, y que este fe va en servicio a los demás creyentes, a los incrédulos y a todo el mundo al cual tú nos has encargado. Te pido esas cosas en nombre del Señor. Amén.